El libro de Hechos, capítulo 6, que es la base de la serie que el Señor le ha dado a la iglesia, escogidos para encargos, se narra la historia de cómo la iglesia de Cristo iba creciendo, iba en desarrollo. Y el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos dice que al aumentar el número de los discípulos, es decir, que la iglesia iba creciendo, iba en aumento, las personas comenzaron a quejarse diciendo que las viudas eran desatendidas. Es decir, como la iglesia crece, también crece la necesidad, la necesidad dentro de la iglesia, los ministerios que deben desarrollarse dentro de la iglesia. Y una de las cosas que he comprendido a través de esto, mis hermanos, es que y lo he compartido con el equipo de trabajo de la iglesia, que para que nosotros podamos aspirar a un crecimiento, debemos estar preparados para ese crecimiento. No podemos esperar que la iglesia crezca y no desarrollarnos en ministerios, desarrollarnos o prepararnos para que en la medida que la iglesia de Cristo crezca, usted pueda estar preparado para formar parte de ese crecimiento. Entonces es un proceso de desarrollo que usted y yo necesitamos. Entonces los 12 apóstoles, que eran los principales encargados de llevar la obra adelante, les dijeron: no podemos, no es justo que nosotros los apóstoles nos dediquemos a limpiar la iglesia, a atender a los necesitados, a hacer las labores a esas labores de servicio, servir las mesas. Entonces ellos les dicen: escojan entre ustedes a 7 hombres que tengan buena reputación, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean llenos de sabiduría, y a esas personas, a esos hombres, es a los que se les va a encargar la responsabilidad. Y les he compartido estas 2 semanas que pasaron, que si usted quiere tener una responsabilidad en la obra de Cristo, usted debe tener buena reputación, usted debe estar lleno del Espíritu Santo, y el día de hoy usted debe estar lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, siempre nos imaginamos a una persona anciana que ha vivido mucho, que ha experimentado mucho en la vida y que sabe más que usted que yo. Porque cuando usted fue, ya él vino. Es una persona que en teoría, es lo que quizás se nos viene inicialmente a la mente, es una persona que está allí con tantas experiencias vividas, tanto conocimiento, tanto consejo que puede dar. Y es lo que esa persona quizás en su experiencia quiere transmitir. Pero el día de hoy, aunque eso es lo que nosotros podemos visualizar o entender sobre una persona sabia, el día de hoy vamos a ver qué habla la palabra del Señor en relación a la sabiduría y cómo usted y yo podemos ser llenos de esa sabiduría que habla la palabra del Señor. No la sabiduría de ese hombre anciano que ha experimentado mucho y sabe mucho, no, la sabiduría que proviene de lo alto. Yo quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 28. Vamos a narrar allí, a leer parte del poema de un hombre llamado Elifaz. ¿Sabe quién era Elifaz? Era uno de estos personajes poco mencionados en la palabra del Señor, pero que, de acuerdo a lo que vamos a leer allí en la palabra, tenía muy claro de dónde provenía la sabiduría. Era una persona que, al parecer, por lo que vamos a leer, tenía bastante clara la idea de lo que era sabiduría y cómo se puede llegar a obtener esa sabiduría. Dice un concepto que podemos encontrar en relación a la sabiduría, es que es una cualidad atribuida a una persona que posee gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Es decir, que la sabiduría no es nada más conocimiento, porque usted puede saber mucho pero utilizar el conocimiento a lo bruto. Pero una persona sabia es una persona que sabe, pero aplica lo que sabe con prudencia y sensatez, o sea, de la manera correcta. Además, la sabiduría proporciona al individuo herramientas para el acertado discernimiento, atención a esa palabra, discernimiento, entre aquello que es bueno y lo que no es bueno. Es una persona que está capacitada con diferentes herramientas y capacidades para acertar al blanco, para saber qué hacer en el momento oportuno, para saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo proceder. Y la palabra del Señor dice en el libro de Job 28, vamos a leer allí varios versículos de este hermoso poema bíblico, poesía bíblica. Elifaz era uno de estos personajes que aparecen en el libro de Job, que tenían un debate con Job. Usted recuerda que Job fue un tipo que le fue mal en la vida. O sea, el tipo le iba bien, pero después le fue más mal que usted y que yo, así que hay que quejarse. El hombre perdió todas sus posesiones económicas, perdió su familia y tuvo una enfermedad. O sea, el tipo se volvió el hazmerreír del pueblo. Y en el libro de Job, que son varios capítulos, para una historia tan reducida,
se menciona una conversación que tiene Job con otros personajes y ellos comienzan allí a debatir del por qué Job quizás estaba pasando esa situación de enfermedad, y cómo luego de estar Job en una posición privilegiada, llegó a estar en una posición de humillación, estaba en una situación trágica. Y en medio de toda esa conversación que se menciona en el libro de Job, sale el personaje de Elifaz. Y él comienza a decir en el versículo 12 del capítulo 28, él dice: pero, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Fíjense que comienza así como misterioso. Comienza a preguntar: ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se halla la inteligencia? Nadie sabe, versículo 13, nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en este mundo. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, responde el mar. No sé si usted quiere ir y le pregunta al río Catatumbo, el río Zulia, a ver si ahí está la sabiduría, pero seguramente tampoco ahí está. No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. Y él está hablando de la sabiduría. No se compra con oro refinado, ni con onís ni zafiros. La destrucción y la muerte afirman algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. No se compra con dólares, no se compra con pesos. Cuando leía esto recordaba la historia de un hombre en el libro de Hechos que al ver que los apóstoles hacían grandes milagros, él quiso sobornarlos para que le enseñara a hacer milagros. Me recordaba esa historia, y es muchas veces lo que usted y yo creemos, o creemos que la sabiduría se obtiene quizás estudiando, quizás preparándonos, o quizás viviendo mucho. O quizás usted, como tiene poca experiencia, usted dice: yo no puedo ser sabio porque no he vivido tanto. Pero la sabiduría que menciona allí este hombre dice que no se compra con dinero, no se compra en las mejores universidades, las más prestigiosas, no le dan sabiduría al hombre. Y la destrucción y la muerte, que para el ser humano representan todas esas acciones que nos llevan a un final catastrófico, ellos afirman que algo escucharon de sabiduría. Mi hermano, antes de que usted tome una mala decisión, algo de sabiduría llegó a sus oídos. ¿Sabe? Antes de que usted se estrelle con esa pared, antes de que a usted le pase algo trágico, seguramente el Señor permitió que algo sabio llegara a sus oídos. Pero la muerte y la destrucción y todas las acciones que nosotros llevamos a cabo, que nos llevan a un final fatal, son producto de que, aunque llegó sabiduría a nuestros oídos, no las aplicamos. Y continúa diciendo en el versículo 23: solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Dios sabe dónde habita la sabiduría. Él puede ver los confines de la tierra, y ya comienza a hablar de Dios, no de la sabiduría. Dice: Él puede ver los confines de la tierra, Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, volumen, cantidad. Vamos a decir, este río, yo me imagino Dios haciendo el río, vamos a ver qué cantidad de agua exacta necesita ese río para que siga su cabeza. Cuando Él estaba haciendo eso, cuando dictaba el decreto para las lluvias, cómo iba a funcionar el sistema de lluvia y la ruta de las tormentas, las nubes, todo aquello, dice la palabra que Dios miró entonces a la sabiduría, mucho antes de que usted y yo estuviésemos de pie, mucho antes que el hombre haya tenido experiencia y muchos años de vida. Ya Dios, en medio de la creación, dice la palabra que había visualizado la sabiduría, ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. ¿Saben qué significa esto? Que Dios confirmó la sabiduría, que la aprobó. La sabiduría es algo aprobado por Dios que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tú seas una persona llena de sabiduría. Y quiero que te pongas de pie para que leamos este último versículo. Versículo 28. Luego que Dios hace toda esa visualización en el proceso de creación de los mares, de las lluvias, de las nubes, de todo aquello, vio la sabiduría y supo que la sabiduría era algo necesario para tu vida. Y dijo a los mortales el Señor, versículo 28, dijo a los mortales el Señor: temer al Señor, eso es sabiduría; apartarse del mal, eso es discernimiento. Vamos a repetir: Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Habla a mi vida. Amén. Puede tomar asiento. El Señor dijo a los mortales: sabiduría es temor de Dios. Sabiduría no es experiencia, sabiduría no es años vividos, sabiduría no es vejez, sabiduría
es temer al Señor. Eso es sabiduría. Y cuando vemos que la palabra del Señor, estos apóstoles, para dar una responsabilidad dentro de la obra de Cristo, están pidiendo que esas personas sean llenas de sabiduría, significa que están solicitando, y hay escasez dentro de la obra de Cristo, de hombres y mujeres que estén llenos del temor del Señor, que puedan llevar a cabo una responsabilidad, por insignificante que parezca servir a las mesas. Es necesario, o era necesario en aquel tiempo, que las personas que iban a servir en el ministerio de los apóstoles estuviesen llenos del temor del Señor. No que supieran hacer, no que fueran buenos músicos, no que fueran preparados intelectualmente para predicar la palabra, no que supieran teología, sino que fuesen llenos del temor del Señor. Y sabes que el temor de Dios, a efectos de la iglesia de Cristo, es más importante que tus capacidades y tus talentos. Mi hermano, puedes ser el mejor en desempeñándote en una labor, pero eso no te hace apto para servir en el ministerio de Cristo si tú no estás lleno del temor del Señor. Si tú no estás capacitado con esa sabiduría, que ya no es, que quizás muchas veces en el ámbito laboral, a una persona se cree que sabe o que tiene sabiduría porque quizás tiene experiencia laboral. Yo se los compartí en estos mensajes. Y hay empresas que no aceptan trabajadores que no tienen experiencia laboral, porque en teoría la experiencia te va capacitando y te hace sabio, te hace tener el conocimiento necesario. Pero ¿sabes qué? En el reino de los cielos y el servicio al Señor no funciona de esa manera. Puedes tener muchos años de experiencia, puedes saber más que los demás, puedes saber más de Biblia, puedes tener muchos años en el Evangelio, más años que otra persona, pero si no hay temor de Dios en tu corazón, tú no estás capacitado para servir a las mesas. Y bien, es lo primero y es el principio bíblico de lo que es sabiduría. Dice la palabra en Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Conocer al Santo, al Señor, a Dios, eso es tener discernimiento. Y sabes que si tú, hermano mío, no conoces al Señor, no has tenido esa experiencia de tener reverencia ante la presencia del Señor. Temor de Dios significa que tú entiendes tu posición, que tú entiendes que eres un simple servidor a efectos de lo que estamos compartiendo en esta serie. Aunque tú quieres hacer algo, servir, tienes que entender que tu posición delante del Señor es muy inferior, que es un privilegio que Dios puede darte, el servir las mesas, el servir en la obra del Señor, el dirigir una actividad, el salir a evangelizar, quizás en predicar, en compartir la palabra, y tú debes hacerlo siempre desde la posición teniendo temor del Señor. El temor del Señor es tener respeto y reverencia ante Él. Es entender que cuando tú vienes a este lugar, tú vienes a adorar a un Señor, a un Dios todopoderoso. Y tú tienes que venir con esa actitud de reverencia, con esa actitud de adoración, con esa actitud de sumisión. Temor del Señor es no tener altivez en nuestro corazón, porque sabemos y por eso lo hacemos. Como me especializo en esta área, por eso es que yo estoy capacitado como yo limpio bien en mi casa, por eso es que yo puedo limpiar la casa y queda más bonita y más reluciente cuando la limpio yo. Porque me he preparado durante 20 años de matrimonio barriendo y colecteando la casa todos los días, así que yo soy la indicada para venir a limpiar la casa. Pastor, los demás no limpian bien. Yo soy la que Dios me capacitó, para eso Dios me casó con este hombre que ensucia tanto. No se trata de eso, se trata de entender que cuando tú vienes a la casa del Señor a limpiarla o a hacer algo, tú debes estar lleno del temor del Señor. Debes saber que en esta casa mora la presencia del Señor, que en esta casa se reúnen los hijos de Dios, a los cuales Él ama, a glorificar su nombre, y tú lo vas a hacer desde tu posición de respeto y reverencia. Eso es temor del Señor. Y qué triste que muchas veces, ¿sabes?, dentro de la iglesia se nos han olvidado esos principios bíblicos. Y en contra de toda voluntad de Dios, nosotros nos esmeramos en poner en posición a personas quizás que no han experimentado lo que es el temor de Dios en sus corazones aún. O personas que están empeñadas en querer hacer algo, pero aún no han tenido esa experiencia de temor de Dios. Aún no han tenido esa experiencia de ser llenos de sabiduría.
Y ser sabio es temer al Señor. Eso lo dice la palabra. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Y Elifaz decía, Dios le dijo a los mortales, temer al Señor. Eso es sabiduría. Hermano, ¿quieres servir en la obra? Temor de Dios es lo que necesitas. Es lo que necesitamos. Sea lo que sea. La posición que tú anheles en tu corazón. Y les he compartido en estos mensajes que una de las cosas que el Señor ha hablado a los pastores en estos tiempos que hemos tenido tiempo de compartir es que creemos equipos de trabajo, que deleguemos responsabilidades, que el pastor no puede hacer toda la labor, ¿sabes? Eso es lo correcto a nivel de liderazgo. El liderazgo es correcto que una persona que está al frente esté en la capacidad de delegar responsabilidades, pero ahora sabes que es el mensaje para ti. ¿Quieres responsabilidades? Teme al Señor. Tienes que ser lleno de sabiduría. Es lo primero que la palabra del Señor habla contundentemente, el temor del Señor. El temor del Señor, mi hermano, es algo notorio. No es algo que tú puedes tenerte guardado para adentro para ti. Allá, en tu intimidad. El temor del Señor es una persona que se identifica como una persona que es correcta en sus asuntos, que se cuida de cometer un error, no para que lo vean, es porque sabes que el temor de Dios, saber que si José se hubiese acostado con la mujer aquella que se le desnudó y que lo estaba seduciendo, posiblemente eso quedara en los cultos. Quizás ese encuentro sexual no hubiese quedado entre ellos dos. Pero ¿sabes qué es temor de Dios? Entender que Dios era quien lo había puesto allí. Y entender que él no podía defraudar a Dios. Eso es temor de Dios. Incluso cuando nadie lo veía, cuando nadie lo estaba viendo, él estuvo en la capacidad de saber que no podía hacer eso. Porque le dijo, yo no puedo hacerle esto a Dios. No puedo hacerle esto a mi jefe, pero tampoco puedo hacerle esto a Dios, que ha preservado mi vida con un propósito. Eso es temor del Señor. Y qué triste es ver que hay personas muchas veces que quieren hacer cosas dentro de la obra de Cristo, pero también, mi hermano, muchas veces es notoria la falta de temor de Dios en el individuo. Así que el mensaje que los apóstoles les dan a estos hombres, es decir, nosotros queremos que los que van a estar como diáconos sean hombres como Esteban, temerosos de Dios, que le temen más a Dios que a perder su vida, porque Esteban estuvo al borde de la muerte, no le temía a la muerte. Y sabes que tú y yo le tememos más al que dirán, le tememos más muchas veces al hombre, al individuo, le tenemos más a la muerte, le tenemos mayor temor a la enfermedad. ¿Y dónde está el temor de Dios, mi hermano? Ese Dios que antes de que tú viviese ya estaba construyendo, estaba diseñando este planeta Tierra, las lluvias, los océanos, y nos anunció, teme al Señor. Eso es sabiduría. Y he visto, escucha esto, he visto hombres de mucha experiencia sin nada de sabiduría del Señor. Y he visto a jóvenes con muy poca experiencia, pero temerosos de Dios. Y es un principio bíblico que rompe con ese paradigma de creer de que porque tienes más tiempo, has vivido más, eres más sabio. La sabiduría no la da el tiempo, mi hermano. La sabiduría es temer al Señor. Y tú puedes ser temeroso del Señor desde muy pequeño. La palabra del Señor narra la historia de niños de 6 años, 8 años, que eran temerosos de Dios. Mucho más temerosos de Dios que ancianos, quizás como aquel sacerdote Elí, que al parecer, de acuerdo a sus acciones, quizás no había un temor de Dios en su corazón como el que debía existir. Pero hombres como Josías, que desde niños fueron temerosos del Señor. Eso es sabiduría, mi hermano. Proverbios capítulo 8. ¿Qué más es sabiduría? Sabiduría es temor. ¿Qué es sabiduría? Temor a Dios, temor a Dios. Pudiéramos cerrar el mensaje allí, pero dice la palabra que ese es el principio de la sabiduría. Vamos a ver qué más es sabiduría de acuerdo a la palabra. Proverbios capítulo 8, versículo 1. Comienza Salomón, que ya era un tipo bastante experimentado, y él comienza a personificar a la sabiduría, comienza a personificarla. Dice la palabra allí, ¿acaso no está llamando la sabiduría?
no está elevando su voz. La inteligencia toma su puesto, versículo 12, en las alturas. Está hablando de la sabiduría. Yo creo que usted se imagina la sabiduría como una persona en esta cita bíblica. Es una persona que toma su puesto en las alturas, a la vereda del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello. Yo creo que se imagina la sabiduría con un megáfono diciendo: a ustedes los hombres los estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimiento. Hay dos principios bíblicos relacionados con la sabiduría y el que quiero compartir a continuación es la prudencia. Sabiduría es temer al Señor y es ser prudente. Es una manera en la que usted y yo podemos demostrar sabiduría. Y la sabiduría andaba caminando por allí por las calles y seguro veía a las personas quizás manejando a los efectos del alcohol. Y decía la sabiduría: por favor, sé prudente. Decía, y la sabiduría dice que caminaba por las veredas y veían cómo las personas se malgastaban el dinero en vicio, y quizás la sabiduría decía: por favor, no lo hagas, lo que estás haciendo está mal. Quizás la sabiduría anda caminando en las calles y ve como un padre de familia no atiende a sus hijos, o ve como los padres descuidan a sus hijos en las calles y dejan que los eduque la televisión, que los eduque la sociedad. Y la sabiduría dice la palabra allí que grita a voz en cuello: por favor, sé prudente con lo que estás haciendo. Quizás la sabiduría ve cómo tú tomas decisiones financieras sin la dirección del Señor, y eso es notorio que va a un final catastrófico para tu economía. Y la sabiduría te está gritando: no lo hagas, sé prudente con esa inversión, con ese gasto, con esa forma de administrar el dinero. Salomón personifica la sabiduría como un individuo que está viendo cada una de las acciones de las personas. Y yo quisiera que cada vez que tú vayas a tomar una decisión imprudente o por inexperiencia, tú te imaginaras a la sabiduría viéndote y diciéndote: no, por favor, no tomes esa decisión. Hermano, la sabiduría quizás es esa persona que ve cómo dos personas se están vinculando emocionalmente, están en yugo desigual, y la sabiduría está diciendo: no lo hagas, gritando: por favor, no te vincules emocionalmente de esa manera. Y la sabiduría grita: por favor. ¿Saben cuál es lo mejor para la experiencia? De acuerdo al versículo 5, ser prudente. Hermano, si tú no has vivido, aún no te ha permitido vivir tanto, la mejor manera de tú demostrar sabiduría es ser prudente con tus decisiones, con tus acciones. Es ser prudente con la forma de hablar. Es posible que ofendas a alguien. Eso es sabiduría. Dice la palabra del Señor. En ese mismo capítulo continúa ahí la sabiduría personificada: yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Prudencia, mis hermanos, es una persona que sabe tomar decisiones, que sabe callar, que dice Job capítulo 13, versículo 5: si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. Qué fácil es ser sabio. Quizás es cuestión nada más de quedarte callado cuando inicia la discusión en el hogar. Quizás ya eso es sabiduría para ti. Pero también dice la palabra en Proverbios 8:16: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Es decir, no es prudente. Es decir, no se calla, es decir, toma decisiones bajo sus propios impulsos. Y una persona que quiera servir en la obra de Cristo debe ser una persona prudente en su andar. Debe tomar decisiones con cautela. Si eres inexperto, dice allí la palabra del Señor, si no sabes tanto, sé prudente. Toma decisiones. Si quizás no sabes cómo administrar tu dinero, administralo con prudencia. Comienza por ahí. Si comienza un conflicto en el hogar, quizás lo más sabio es callar. Dice la palabra allí que para muchas personas, con solo callarse la boca, ya esa persona es sabia. Dice la palabra en Proverbios también que aún el necio es contado como sabio cuando calla. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la obra del Señor necesitamos más personas calladas que hablonas y contestonas. Diga amén a eso. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué empleado no quiere ningún jefe? Ese que por todo revira. Por todo, por razón sin razón. Nunca es que se queda callado. Siempre tiene algo que decir. Pero sabiduría
es muchas veces ser prudente en nuestro hablar, nuestra forma de educar a nuestros hijos, la forma de corregirlos, las formas de reclamar, de hacer reclamos. Quizás debemos hacerlos con prudencia. Y eso, delante de la palabra del Señor, eso es sabiduría. El sabio teme al Señor, se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado, de sobrado. Sabiduría también es discernimiento, dice la palabra del Señor, ahí también lo hemos leído. Vamos a leer la historia del que escribió esta hermosa personificación de la sabiduría. Parte de la historia, Primera de Reyes 3. Salomón entró en alianza con el faraón rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Escuche la historia. Salomón se casó con una mujer que no era israelita. Sigamos la historia. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, o sea, aún no se había construido la casa de Dios, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Habían lugares donde las personas se reunían a ofrecer sacrificios, pero no al Dios que usted y yo adoramos, sino a dioses falsos. Y Salomón amaba al Señor. Esto es una cuestión, escuche esto, Salomón amaba al Señor, cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. ¿Sí? Eso no tiene como mucho sentido. Como que usted ame al Señor y usted vaya para ciertos lugares, que es porque usted va a ir para esos lugares. Si usted ama al Señor en su corazón, según. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Estaba Salomón en el inicio de una palabra que se le había profetizado a David, que era que su descendencia iba a continuar en el reino. Esa era una promesa que Dios le había hecho a David. Y parte de esa promesa era Salomón. Salomón heredó el reino de David y a él Dios le dio el privilegio, o le iba a dar el privilegio de construir la primera casa de Dios, el primer templo del Señor. Y el tipo tenía conocimiento de Dios, era temeroso de Dios, pero claramente por lo que leímos tomaba decisiones un poquito absurdas. ¿Cómo tú puedes amar al Señor y ir a lugares paganos? Aunque había cierto temor del Señor y quizás dice la palabra que él seguía los principios de David su padre, lo que su padre David le había enseñado, él tomaba acciones un poco absurdas, que no tienen mucho sentido. Es como cuando usted es cristiano y usted hace cosas que no son coherentes con lo que usted, con la fe que usted profesa. Y Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Ese fue David. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que yo, un hijo suyo, le suceda en el trono. Ahora, Señor, me has hecho rey, dice Salomón, en lugar de mi padre David, un gran rey. No soy más que un muchacho y apenas sé comportarme. Ya comienza como que a tomar sentido las acciones tontas que hacía Salomón. Temía a Dios, pero iba a lugares paganos. Pero él reconoce, dice: soy un muchacho, apenas estoy aprendiendo a comportarme. Reconoce su posición. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Versículo 9: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo? Bien, Salomón tenía una responsabilidad, que era gobernar el pueblo de Israel. Usted dirá: eso es una responsabilidad muy grande. Servir las mesas es más fácil. ¿Sí? Yo creo que ser ujier en la iglesia de con nosotros es más sencillo que gobernar al pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? Era necesario que este hombre llamado Salomón, para que llevara a cabo una labor eficiente, tuviera discernimiento para gobernar. Y para que tú lleves cualquier labor dentro de la obra de Cristo, tú debes pedirle al Señor lo mismo que le pidió Salomón. Decirle: Señor, yo no sé hacerlo, pero yo quiero hacerlo, soy inexperto, pero yo te ruego que tú me des discernimiento para hacer lo que tú me has mandado a hacer. Señor, yo soy gago, yo me da nervio, miedo escénico, pero yo te ruego que tú me permitas, me capacite para hacer lo que tú me has puesto a hacer. Señor, me da pena hablar del evangelio con mi vecino, pero yo te ruego que tú pongas palabras en mi boca.
disposición que tenía este hombre, este joven, un muchacho, dice la palabra, en medio de su inexperiencia, en medio de sus errores, tuvo una actitud inicial: Señor, yo necesito que tú me des capacidad, que tú me permitas tomar decisiones acertadas. Y discernimiento es poder tomar decisiones acertadas. El versículo 10 dice que al Señor le agradó, le gustó que Salomón, deja de estarle pidiendo plata al Señor, deja de estarle pidiendo, no sé qué le estás pidiendo, un marido nuevo, no sé, pídele al Señor discernimiento para comportarte. Eso le agrada al Señor. No le pidas al Señor sanidad física, dile: Señor, dame discernimiento para servirte. Deja de quizás estar quejándote y pidiéndole: Señor, prospera mi economía. Señor, dame la capacidad de administrar lo que tú pones en mi mano. Porque como dice Salomón, voy a gobernar este pueblo que es tuyo. Hermano, ¿cómo tú vas a llevar a cabo una labor si el Señor no te capacita para eso? Y hemos visto que la capacitación no la da la experiencia, no la da el tiempo, sino que la da el temor de Dios y la da la prudencia, y en este caso también el discernimiento. Dice la palabra, Proverbios 8:5, ustedes los inexpertos adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimiento. Ahora bien, ¿qué es discernimiento, pastor? Porque me tiene mareado con esa palabra. ¿Qué será? ¿Qué será el discernimiento? Es la capacidad que tiene un individuo de distinguir lo bueno y lo malo de un mismo asunto. Esa es la capacidad, eso es discernimiento en términos generales. Es la capacidad que tiene un individuo entre distinguir entre lo bueno y lo malo de un mismo asunto. Ahí en pantalla tenemos un concepto más extenso. Dice que es una virtud o un valor moral por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Es la capacidad, discernimiento es la capacidad de distinguir los elementos que están implicados en una cuestión, cómo se relacionan entre sí, cómo se afectan unos a otros y cómo cada uno incide en el conjunto. Ese es el concepto humano, pero discernimiento bíblico es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y debo decir que hay hijos de Dios que aún no distinguen entre lo bueno y lo malo, que no tienen todavía esa capacidad de discernimiento. Salomón cuando le pide discernimiento al Señor, en el versículo 9 dice: yo necesito discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Mi hermano, no todo lo que brilla es oro, dicen por allí los que saben más que nosotros. No todo lo que parece bueno es bueno. Y una persona que quiera servir al Señor debe estar perfectamente capacitado para tomar decisiones acertadas, sabiendo que es la decisión correcta. Es discernir que ciertas amistades quizás no están siendo de bendición para tu vida. Es discernimiento, es saber que ciertas conversaciones debes evitarlas. Discernimiento es distinguir que ciertos lugares debes evitarlos. Eso es discernimiento. Y Pablo le oraba por la iglesia en Filipo y le decía en Filipenses 1:9: esto es lo que pido en oración, y esto es por lo cual vamos a orar el día de hoy al final de este mensaje, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día de Cristo. Discernimiento es elegir lo mejor, es distinguir entre lo bueno y lo malo, y también discernimiento, el discernimiento bíblico es escoger lo mejor. ¿Sabes que hay decisiones que tú tomas que no son malas, pero no son la mejor decisión? Y eso es falta de discernimiento. Y Pablo dice: yo estoy orando para que ustedes tomen la mejor decisión. Quizás la forma en la que estás educando a tu hijo no está mal, pero quizás no es la mejor forma. La forma en la que estás tratando a tu esposo o a tu esposa, quizás tú dirás: no, pastor, yo no lo trato mal, pero quizás no es la mejor. Y sabiduría es tener discernimiento para hacer lo mejor, no solamente lo correcto, sino lo mejor para tu vida. Y qué maravilloso sería tener en una empresa personas que siempre tomen las mejores decisiones. Si yo fuera empresario, yo quisiera tener que todos mis empleados tomaran las mejores decisiones para el funcionamiento de mi empresa. Y ahora, como formamos parte del reino de los cielos, qué maravilloso sería que el que barre la iglesia tome las mejores decisiones para la obra de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que seamos puros e irreprochables para el día de Cristo. La falta de discernimiento muchas veces nos lleva
a aquello que mencionaba allá a la muerte y a la destrucción, decisiones equivocadas. La falta de discernimiento muchas veces nos lleva a caer en tentación. Yo no sabía, no, discierne, date cuenta, velar. Discernimiento es estar activo. Una persona con discernimiento no hay que estarle diciendo a cada rato qué es lo que tiene que hacer, sino que sabe qué es lo que tiene que hacer, y además que sabe qué es lo que tiene que hacer, lo va a hacer de la mejor manera. Esa es una persona llena de sabiduría, de las cuales necesita la iglesia de Dios con nosotros, la iglesia de Cristo. Bien, Deuteronomio 4:5, sabiduría es obediencia. Miren, dice la palabra del Señor, yo les he enseñado los preceptos, está Moisés exhortando al pueblo, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Moisés les dice a usted y a mí, obedezca. Dígale al que tiene al lado, haz caso. Así como usted le dice a su hijo, haga caso. Obedézcanlo y pónganlos en práctica. Así como, haciendo caso, obedeciendo, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este pueblo es sabio y es inteligente, es una gran nación. ¿Por qué? Porque hacen caso. Un niño, pues, yo he visto niños, y se lo dije hace rato, que son más sabios, hacen más caso que usted que yo. En sabiduría, este niño se está formando en sabiduría, así que eduque a su hijo en obediencia, porque si los educa en obediencia, ese niño está demostrando que es un niño sabio, es sabiduría lo que está. Ahora usted y yo, que estamos un poquito pasados de edad quizás, bueno, aprendamos obediencia, porque qué difícil es para el que ha vivido mucho, o ha vivido o ha experimentado más la obediencia en nuestras vidas. Hacer caso, mi hermano. Hacer caso a los consejos. Primeramente, hoy Moisés está hablando de los preceptos de Dios, de la palabra de Dios, y le está diciendo, los preceptos que Dios me enseñó, yo se los enseño a ustedes, hagan caso. Yo quisiera que imaginaran nuevamente a la sabiduría, cuando usted le dice no haga eso y usted lo está haciendo, y la sabiduría que menciona ya Proverbios 8 diciéndole, haz caso, por favor. Obedece, es la manera en la que usted y yo también podemos demostrar sabiduría. Y qué bonito es para una empresa tener personas que sean obedientes. Que si usted le dice, haga caso. Si usted dice, tenga una persona sujeta a la autoridad, obediencia es sujeción a la autoridad. En este caso, Moisés está hablando de la autoridad divina. Y obediencia es sujeción a las personas que Dios ha puesto alrededor tuyo para bendecirte. Eso es obediencia. Usted como padre, Dios lo puso para bendecir a su hijo, y por eso usted anhela que su hijo le haga caso, porque usted le dice, hijo, no hagas esto, y usted anhela que su hijo obedezca. Bueno, Dios ha puesto personas a tu alrededor que le dicen, hermano, no hagas eso, no tomes esa decisión, aléjate de eso. ¿Cómo demostramos sabiduría? Haciendo caso, mi hermano. Obediencia, temor del Señor, prudencia, obediencia, discernimiento. O sea, son palabras que van englobando parte de lo que es la sabiduría divina, que es lo que la palabra del Señor quiere para todas aquellas personas que quieran servir en la obra del Señor. Esto no es nada más para los líderes, esto es para los que sirven a las mesas. Usted lee lo que enseña la palabra de Dios para los pastores y obispos, bueno, no le compete a usted quizás, pero esto que acabamos de leer en Hechos capítulo 6, versículo 3, buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, es decir, personas obedientes. De nada sirve tener personas capacitadas y desobedientes, que no se sujeten a lo que el Señor habla a su vida. Sabiduría es conocimiento, saber. ¿Qué es? Es con lo que mayormente la sabiduría se vincula, sabe mucho. El que es sabio, versículo 14, Proverbios 10, el que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Ay, Dios mío, hay unas bocas que son peligrosas, ¿no? Aleje sus oídos. Con el discernimiento que acabamos de compartir, discierna que esa boca es peligrosa y aleje sus oídos de esa boca. Pero el sabio, ¿qué hace? Atesora el conocimiento. Sabiduría es tener conocimiento. Pero ¿cuál conocimiento? Bueno, hay conocimiento que usted tiene en su cabeza y en su mente que no es sabiduría.
por supuesto. Dice la palabra del Señor: la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe sandeces. Y el versículo 15 de Proverbios 18 dice: el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. Ajá, bien. Sus oídos, sus orejitas, no es para que se la caliente, ¿sí?, sino para que usted procure escuchar algo sabio. Algo que pueda llenarle de conocimiento. Que usted diga: yo no sabía esto, pero yo escuché ese consejo una vez, ni siquiera era conmigo, pero yo escuché que eso y yo lo voy a atesorar en el corazón. Eso es sabiduría. Sabiduría, y con sabiduría estar en la capacidad de entender que no la sabemos todas, que necesitamos ser educados, que necesitamos ser formados, que necesitamos leer la palabra del Señor, saber qué enseña ella, cuál conocimiento principal necesitas tú adquirir, el de la palabra del Señor. Si tú no sabes qué dice la palabra del Señor en relación a los matrimonios, ¿cómo vas a ser un buen esposo? Adquiere conocimiento. El sabio va y busca: yo quiero saber, quiero conocer qué es lo que habla la palabra del Señor en relación a los matrimonios. Yo adquiero ese conocimiento y lo aplico en mi vida. Eso es sabiduría. No es yo hago con mi vida lo que me dé la gana. O ya, ¿qué me estás enseñando tú a mí? Eso no es de sabios. El corazón prudente adquiere conocimiento y los oídos de los sabios están siempre procurando hallarlo. Cuando usted viene a este lugar, sus oídos están procurando hallar sabiduría, si lo cree. Así que usted debe venir siempre con un corazón dispuesto a adquirir conocimiento del Señor. Palabra de Dios primeramente, quizás un buen consejo, algo que pueda educarle, que pueda formarle. Usted sabe tanto, yo comparto mucho eso con los jóvenes. Nosotros sabemos mucho de muchas cosas. Aquí la gente sabe cuáles son los Vengadores, de qué color es Hulk. Es un conocimiento que usted adquirió en su vida. De qué color es el traje de los superhéroes, de usted se conoce hasta los nombres de los cantantes, que usted no escuche esa música, porque usted se sabe el nombre. Es un conocimiento que usted y yo adquirimos. Nuestros niños se llenan de conocimiento. Pero ¿cuál conocimiento? ¿Estás tú como padre al día allí educando a ese niño en sabiduría? ¿Estás tú educando en lo que tú adquieres, tus oídos están escuchando palabras de conocimiento? ¿O sabes tú más de cualquier otra cosa que de la palabra del Señor? Eso no es sabiduría. Y si es así, no estás capacitado para cumplir con la responsabilidad que Dios entrega a las personas que tienen buena reputación, son llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para que me acompañen. Todo esto es sabiduría, mis hermanos. Temor de Dios, prudencia, discernimiento, obediencia. Eso es sabiduría. Ahora, ¿cómo podemos obtener ese poco de cosas, no? Está como larga la lista y es un poco complicado. Pero Elifaz dijo que Dios vio a la sabiduría mucho antes de que usted y yo naciésemos, mucho antes de crear al hombre y a la mujer. Dice la palabra que Dios en su infinita capacidad divina, sobrenatural, Él estaba creando en los cielos, las nubes, todo aquello, y dice la palabra, allí menciona que Dios vio la sabiduría y Él la confirmó. Él dijo: esto es bueno para el hombre. Entonces, si Dios conoce a la sabiduría más que usted y que yo, ¿cómo podemos obtener sabiduría? Dice la palabra en Proverbios 2:6: porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Es el Señor que da la sabiduría. Ya no es la universidad, ya no son los años de experiencia, sino que es el Señor quien da la sabiduría. O sea que si usted quiere prudencia, usted quiere ser prudencia, dígale: Señor, dame prudencia. Si dijimos que sabiduría es discernimiento, usted va a orarle al Señor como le oró Pablo y le dijo: yo ruego para que ustedes tengan, Señor, dame discernimiento. Si usted no sabe, usted le va a decir al Señor: Señor, dame conocimiento, yo quiero saber de ti. Si usted no le falta temor de Dios, y temor de Dios es sabiduría, y la sabiduría la del Señor, usted dígale: Señor, dame, pon en mi corazón temor de ti. Porque el Señor, mis hermanos, es el quien da la sabiduría. El hombre se capacita, el hombre se prepara,
El hombre se esfuerza por hacerlo bien, pero la sabiduría la da el Señor. Y el Salmo 51, 5 y 6 es una declaración maravillosa que usted y yo debemos hacer en todo momento para ser llenos de sabiduría. Ya sabiendo que Dios es quien da la sabiduría, hay una declaración allí en el Salmo 51, 5 que tú debes declarar en tu corazón. Yo lo voy a declarar para tu vida en una oración, pero tú debes declararlo para tu vida. Dice la palabra, yo sé, dice el escritor, yo sé que soy malo de nacimiento. Señor, es como decirle, Señor, yo sé que yo soy bruto, que me cuesta la cuestión, que a mí me enseñan, pero no se me graba el asunto, no tengo el conocimiento necesario. Señor, yo sé que soy imprudente muchas veces. Es como reconocer, ¿sí?, tu posición. Este hombre decía, yo sé que yo nací malo, yo sé que quizás me cuesta obedecer, yo sé que soy pecador me concibió mi madre, yo sé que aunque quiero hacerlo, no puedo. Es la declaración que hace este hombre. Y después dice, pero yo también sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Alguien muy sabio dijo, yo solo sé que no sé nada. Y este hombre sabía dos cosas que les sirven o te pueden servir para que tú adquieras sabiduría. La primera de ellas es saber que tú no puedes, que tú eres imprudente, que eres malo, que tienes una actitud en tu corazón, quizás la actitud incoherente, la actitud incorrecta. Pero este hombre también sabía, pero yo sé quién sí me va a dar eso. Yo sé quién puede capacitarme para servir a las mesas. Yo sé quién puede capacitarme para servir en el ministerio evangelístico. Yo sé quién puede capacitarme para servir en el ministerio de música. Yo sé quién puede hacer eso. Y eso lo puede hacer el Señor. ¿Y sabes cómo lo da el Señor? Este hombre supo que era en lo íntimo. Mi hermano, si tú no tienes experiencia con Dios en lo íntimo, tú no estás capacitado para servir al Señor. Y no vas a ser lleno de nada de sabiduría si tú no sabes que en lo íntimo es que el Señor revela las cosas importantes. En lo íntimo es que el Señor revela aquellas cosas que tú no entiendes, que tú no conoces, que tu inexperiencia no te permite entender. En lo íntimo el Señor está anhelando revelarlas a tu vida. Y yo te motivo en esta hora que tú cada día procures conocer al Señor en lo íntimo. Y tú le digas, Señor, tú sabes que yo quiero cantarte, pero yo canto feo. Tú me has escuchado cantarte, Señor, y no es una voz que le agrade a la gente, pero yo quiero que tú me capacites para servirte. Señor, tú sabes que yo soy torpe al hablar. Señor, quizás tú sabes que dijo Salomón, yo soy un muchacho, soy inexperto, estoy heredando un reinado del rey David, un rey importante, y quizás ahora me tocó esta labor a mí, pero yo sé que tú puedes capacitarme para la obra. Mi hermano, te motivo a entender que el Señor quiere que tú sirvas a las mesas, que el Señor quiere que tú cumplas la labor para la cual Él te ha llamado, pero el Señor quiere que tú y yo seamos llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo entendamos esto, mi hermano, la iglesia de Cristo va a seguir creciendo y vamos a seguir desarrollándonos para la buena obra del Señor para la cual nos ha llamado. Gloria al Señor. Levanta tus manos al cielo, vamos a orar. Yo voy a orar de la misma manera que oró Pablo por la iglesia de Filipo. Yo voy a orar por tu vida en esta hora. Yo quisiera que pases aquí al frente, vamos a orar. Pasa aquí adelante y alza tus manos al cielo.